Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Que Dios bendiga a cada vida en este hermoso día. Que Dios les bendiga de una manera especial. Dios bendiga a los moradores de este sector, primeramente de Canasta. Que el Señor les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y para siempre son su misericordia. Que Dios bendiga a cada vida que puede escuchar la palabra del Señor desde cualquier parte del mundo. Bendito sea el Señor por siempre. Que Dios les bendiga de una manera especial en este hermoso día. Bendito sea el nombre del Señor. Te recuerdo, amigo, que tú eres importante para Dios. Aleluya. No te dejes llevar de lo que el enemigo quiera ministrar a tu mente. Aleluya, porque muchas veces por medio de los procesos, de las situaciones, gloria al Señor, entramos en debilidad y el enemigo se aprovecha que el Señor lo reprenda y le quiere hacer creer al hombre de que el hombre no tiene ningún valor, de que el hombre no tiene ninguna importancia. Pero vengo a decirte, aleluya, que si te pones en la mano de Dios, tu vida, gloria al Señor, será valorizada, porque Él fue quien te creó. Gloria al Señor. Y tú vales tanto que Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado al mundo por el Padre. Gloria al Señor, para salvar a todo hombre pecador. Gloria al Señor. A veces el enemigo le hace creer al hombre que ya para él no hay esperanza. Y aunque ciertamente no hay esperanza para el hombre fuera de Cristo, vengo a decirte que aunque te sientas sin esperanza, en Cristo Jesús hay esperanza. Gloria al Señor. Acércate al Señor ahora que hay tiempo. Su palabra dice, el Señor hablando, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Gloria al Señor. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay un tiempo donde ya el tiempo se agotó y ya el hombre no puede buscar a Dios. Gloria al Señor. A veces el hombre piensa que Dios está lejos del hombre, pero déjame decirte que por más envuelto en tu pecado que te encuentres, Dios no está muy lejos. Dios está ahí, en el mismo lugar donde tú le dejaste. Dios bendiga a nuestra hermana Ángela Rodríguez. Dios bendiga de una manera especial a ella y a su familia. Bendiga su ministerio de una manera especial en el nombre de Jesús. Amigo, el Señor te ama y quiere bendecir tu vida. Por eso en esta hermosa mañana ha puesto en mi corazón el exhortarte la palabra del Señor. Es un privilegio poder escuchar la palabra del Señor, por lo cual te invito a que prestes tus oídos a la palabra que en este día quiero compartir con cada oyente. Bendito sea Dios por siempre. En este hermoso día yo quiero hablar con el tema los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Es el tema con el que quiero ministrar la palabra del Señor en este hermoso día. Gloria al Señor, por lo cual te invito a que prestes tus oídos a esta palabra que vamos a estar exhortando según el Espíritu de Dios nos guíe. Gloria al Señor, los verdaderos hijos de Dios. Tu amigo que hace mucho tiempo te pregunta, gloria al Señor, Dios bendiga a Cristal Mariñez. Tu amigo que hace mucho tiempo te preguntas y dice, yo no sé en qué iglesia congregarme, yo no sé a quién creer, porque hay un solo Dios y cada persona predica diferente, vive un evangelio diferente. Gloria al Señor, no sé verdaderamente en quién creer, no sé ni siquiera a qué iglesia ir. Bendito sea Dios. En esta mañana queremos arrojarte la luz de la palabra que indica lo que verdaderamente son hijos de Dios.
no conforme a tu concepto ni a mi concepto, no conforme a tu creencia ni a mi creencia. Vamos a hablar esta palabra conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras con respecto a los que son verdaderamente hijos de Dios? Aleluya, qué bueno es el Señor. Quiero levantar un clamor primeramente, gloria al Señor, como de costumbre, aleluya, a Dios, para que Dios, aleluya, esté tomando el control y el dominio de su santa y bendita palabra, la cual vamos a estar, aleluya, exponiendo en esta mañana. Yo quiero que si usted quiere que Dios le hable, gloria al Señor, como creo que ya Dios de antemano te está hablando, que usted le pida al Señor que le continúe hablando en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te voy a decir como dijo Pablo y Sila, gloria al Señor por siempre. Perdón, Pedro y Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar en esta mañana. Si usted está buscando un carro, si usted está buscando una casa, si usted está buscando una esposa, si usted está buscando cosas de este mundo, pues no se detenga a escuchar esta palabra, que no hay nada de este mundo en este siervo inútil, sino una palabra de arriba del cielo que puede cambiar tu vida. Eso es lo que tenemos para ti en este día, en el nombre de Jesús. Mi alma bendice a Cristo. Padre amado que muere en las alturas de los cielos, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos y exaltamos tu nombre. Sea tu nombre bendito por siempre y para siempre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por tus piedades. Gracias porque no te mudas, sino que permaneces para siempre. Y gracias porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, aleluya, estamos aquí en esta mañana hablando de tu grandeza, hablando de tus proezas, hablando de tus maravillas y exaltando tu nombre. Padre, gracias, Señor, porque cuando no éramos dignos de soltar tu palabra y andábamos en el mundo errante, sin Dios y sin esperanza, envuelto en el pecado, atado por el diablo, por los demonios, aleluya, tu misericordia nos alcanzó y tu gracia nos hizo libre, para así con libertad, Dios de gloria, para así con esta libertad con la que tú nos hiciste libre, poder exaltar tu palabra a aquellos que están en tiniebla, a aquellos que están atados por el diablo, así como en otro tiempo estaban atados por el diablo y los demonios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú viniste a dar vida, Dios de gloria, a esta tierra. Por lo cual te pido en esta hermosa mañana, Jehová Dios de gloria, que tú comiences a restaurar, que tú comiences a libertar, que tú comiences a romper las cadenas, que los que están atados por el diablo sean libertados, que los que están enfermos sean sanos, Dios de gloria, que los que están cautivos, Dios mío, puedan ser libres en esta hermosa mañana para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Jehová, atamos y reprendemos toda opresión del diablo. Atamos y reprendemos los espíritus de las tinieblas. Atamos y reprendemos, Dios de gloria, todo trabajo del diablo, de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, que se opone y se levanta contra tu palabra, Dios de gloria, y contra las vidas para que no te conozcan. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y reprendemos toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Todo demonio, Dios de gloria, todo espíritu invocado en esta mañana, Jehová, en el nombre de Jesús, lo atamos, lo reprendemos. Atamos y reprendemos al hombre fuerte que ata los cuerpos, Dios de gloria. Liberta en el nombre de Jesús. Restaura, Dios de gloria. Mira tu pueblo que ha de escuchar tu palabra. También te lo presento y te pido que hable a sus vidas.
Jehová, aquellos que están titubeando entre dos pensamientos. Jehová, Dios de gloria, porque en medio del pueblo, Dios de gloria, también hay gente que están titubeando entre dos pensamientos. Jehová, que no están seguros, Dios de gloria, en quien han creído. Anda, Espíritu Santo, desde en esta mañana, Jehová, a través de tu palabra, que puedan alcanzar, Jehová, y conforme a tu misericordia, que puedan alcanzar el conocimiento de tu palabra para poder encajar, Dios de gloria, en lo que tú nos has llamado. Gloria al Señor, aleluya. En lo que tú nos has llamado, Dios de gloria, por el poder de la palabra. Gracias, Espíritu Santo, por todo. Jehová, en el nombre de Jesús, sigue tratando con las almas. Jehová, trata con las vidas, trata con nuestros hermanos. Habla nuestras vidas en este hermoso día para tu gloria. Mira el tema que vamos a estar exaltando, Dios de gloria. Los verdaderos hijos de Dios, aleluya. Porque en este tiempo en que vivimos, hay muchos infiltrados, Dios de gloria, que no son hijos de Dios. Gracias, Señor, glorifícate. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos a toda verdad y a toda justicia, para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado hermano, si usted siente en su corazón de compartir la palabra, compártala. Bendito sea Dios. No digamos a nadie para que comparta ni para que haga nada por el estilo. Porque el que es de Dios conoce lo que es de Dios y su palabra oye y ama su palabra. Bendito sea Dios por siempre. Por lo cual vamos a simplemente hablar la palabra para que ellas se encarguen por medio del Espíritu Santo a obrar en la vida de los que la oyeren en este día, para gloria y honra del nombre del Señor. Amén y amén. En esta hermosa mañana quiero leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Gloria al Señor, para iniciar con esta exhortación de la palabra del Señor. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: así que por sus frutos lo conoceréis. Así que por sus frutos lo conoceréis. Bendito sea Dios por siempre. Como le decía a mis santos, amados amigos y hermanos, gloria al Señor. Estas palabras fueron dichas por nuestro amado y Señor Jesucristo, que le exhortaba a sus discípulos, aleluya, y a la multitud que le oía, diciéndole que por los frutos del hombre, el hombre había de ser conocido. Gloria al Señor, que por los frutos que nosotros como siervos de Dios portamos, seremos conocidos como siervos de Dios o como, aleluya, instrumentos del diablo. Que el Señor lo bendiga. Voy a hablar claro en esta hermosa mañana para que se me entienda, porque la palabra del Señor hay que hablarla clara, precisa y concisa. Bendito sea Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos, por lo cual no podemos estar, aleluya, agarrando la palabra y agarrándolo a usted como si usted fuera un vehículo viejo que he llevado a un taller de desabolladura y pintura, y el herrero, el que trabaja allí, bendito sea Dios, agarra el vehículo y le pasa la pulidora, después de enderezarlo, le pasa la soldadura, luego le pasa el ferré, bendito sea Dios, y después lo pinta. No, aquí no te vamos a hablar con ferré, aquí no te vamos a disfrazar la palabra. Vamos a hablarte la palabra clara para que la entienda, tal y como ella habla. Por eso el tema en este día: los verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Si hablamos de verdaderos hijos de Dios, es porque hay hijos
o más bien llamados hijos, que no son realmente hijos de Dios. Bendito sea Dios. Y diga usted entonces, ¿de quiénes son hijos aquellos que no son hijos de Dios? Bueno, la Biblia relata y describe, aleluya, cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos del diablo. Que el Señor los reprenda. La palabra es un poco fuerte de oírla, pero así relata la Escritura quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. En el libro de Juan, su primera epístola, Juan en el capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Vuelvo y repito. Decía, si hay verdaderos hijos de Dios, es porque hay quienes dicen ser hijos de Dios y no lo son. Hoy estamos hablando con el tema los verdaderos hijos de Dios. Dice el verso 8 de 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. O sea que, a mis santos amigos y hermanos, a pesar de que la Biblia es muy clara y describe los que son hijos del diablo, que son aquellos que se recrean en su pecado, son aquellos que practican el pecado. Gloria al Señor por siempre. Entonces, aleluya, a la vez Juan describe una salida de escape para poder ser hijo de Dios. Porque dice la parte B del mismo verso 8, dice, mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que aunque usted, amigo que está escuchando, o usted que dice ser llamado hijo de Dios, pero que aún todavía se recrea en su pecado, Juan dice que para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. O sea que la salida para pasar de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios es aceptando a Cristo, porque Cristo vino para deshacer toda obra de las tinieblas. Usted no ve que usted muchas veces ha querido salir de las drogas y se encuentra que no puede. Quizás tal vez en un tiempo determinado intentaste seguir a Cristo y volviste a tu pecado. Lo que te faltó fue lo que se le llama fe. Bendito sea Dios. Porque para el que cree en Cristo Jesús, todo le es posible. Y no hay cadena que Cristo nos rompa. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 8, versículo 6, bendito sea Dios por siempre. Juan 8:36, bendito sea Dios, que al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Gloria al Señor. O sea que el que es hijo de Dios no simplemente se dice ser que lo es, sino que verdaderamente es libre. Porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria al Señor por siempre. Los que verdaderamente son hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Seguimos la palabra del Señor.
Libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Aleluya. Dice el Señor a los judíos que habían creído en Él. El Señor le dice a los judíos que habían creído en Él de la siguiente manera: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente hijos de Dios. Usted está viendo que no es hijo de Dios el que simplemente profesa serlo. Hijos de Dios, aleluya, son aquellos que perseveran en la palabra de Dios. Son aquellos que viven la palabra de Dios. Mi alma bendice a Cristo. Oiga cómo le dice: si vosotros perseveráis en mi palabra, seréis verdaderamente. O sea que hay quienes dicen ser hijos de Dios falsificados. Serán verdaderamente hijos de Dios si perseveran en mi palabra. O sea que Jesús, que fue el que hablaba en esa ocasión, está dando a entender bien claro de que los que son hijos de Dios son los que perseveran en la palabra, los que hacen la voluntad de Dios, aquellos que en un tiempo determinado comenzaron como haciendo la voluntad de Dios, pero luego más tarde pasaron años, bendito sea Dios, y se desviaron por el camino de la mentira. Nunca fueron hijos de Dios, porque los que son hijos de Dios son los que perseveran en la palabra de Dios. Y el verso 32 del mismo capítulo 8 de Juan dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es la palabra de Dios. Mire, cualquier hombre puede decir lo que quiera, cualquier hombre puede hablar lo que le venga en gana, pero la palabra de Dios no miente. Ellas son la indesmentible palabra de Dios, porque no mienten. Dice el Señor: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si usted ve, mi amigo que está escuchando, alguna persona hablándole palabras vacías, alabado sea el nombre del Cordero, aleluya, sin fundamento bíblico, todo el que venga hablándole palabras que la Biblia no apoya, no crea esa palabra, no preste sus oídos para escuchar tal aberración, porque tal persona está envanecido y delira acerca de cuestiones necias. Bendito sea Dios por siempre. El hombre que viene de arriba habla de las cosas de arriba. El hombre que es de Dios habla la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Es tiempo de desenmascarar, aleluya, al diablo ya, bendito sea Dios. Es tiempo de hablar con verdad, mis santos hermanos, porque han salido por el mundo muchos anticristos, como dice Juan. Han salido por el mundo muchos engañadores, como dijo el apóstol Pablo. Han salido por el mundo muchos lobos rapaces, como dijo nuestro amado y Señor Jesucristo. Han salido por el mundo muchos falsos profetas, como Cristo lo estableció, bendito sea Dios. Pero Jesús dio la señal eminente para que el hombre no se extravíe, para que tú, amigo que estás escuchando, no te pierdas, bendito sea Dios. Para tú, hermano que está escuchando, conozca la verdad y no te pierdas. No estés buscando los hombres de Dios por la manifestación de los dones, no estés buscando los hombres de Dios por una apariencia, bendito sea Dios. Varón, y entonces, ¿por qué lo voy a buscar a los hombres de Dios? Bueno, donde leímos en Mateo 7:20, Jesús dijo: así pues, así que por sus frutos los conoceréis.
Entonces, ¿por qué tú vas a conocer a un hombre de Dios? Por los frutos. Varón, ¿y cuáles son los frutos para yo saberlo? Desde el inicio te estaba hablando de una vida con relación a la palabra, viviendo la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Yo sé que aún en este tiempo andan muchos por ahí que te van a querer, aleluya, esclavizar, aleluya, a cumplir, bendito sea Dios, las leyes mosaicas. Yo sé que por ahí andan muchos que te van a querer esclavizar, bendito sea Dios, a guardar las leyes de Moisés, bendito sea Dios por siempre, los cuales estaban establecidas para que el hombre sea justificado por las obras de la ley, bendito sea Dios por siempre. Pero no te vengo a hablar de esto, amigo, sino que te vengo a decir, bendito sea Dios, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, bendito sea Dios por siempre, aunque en aquel día el Señor vaya a juzgar a cada hombre, a cada mujer, según sean sus obras, bendito sea Dios, pero no sean según las obras de la ley, porque si es por la ley, entonces ya no es por la gracia, bendito sea el Cordero de Gloria, mas ahora es por la gracia, bendito sea Dios, y no por la ley, bendito sea Dios. La gracia es el regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo, según Pablo le escribe a Tito en su capítulo 2, versículo 11. Bendito sea Dios, donde le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga bien, al paso y detenidamente, porque la gracia de Dios, la gracia de quien, de Dios, se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación a todos, ¿a quién? A todos los hombres, enseñándonos el qué. O sea que la gracia nos enseñó cuando se manifestó. Sí, dice que enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No te dejes engañar del diablo, porque hay mucha gente que han salido por el mundo que agarran la Biblia a su antojo y son mercaderes del evangelio, son mercaderes de la palabra de Dios. Que bendito sea Dios por siempre. Su vida no tiene relación con la palabra, mas utilizan la palabra para hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. Bendito sea Dios. Todo aquel que no vive la palabra es un hijo del diablo. No importa que sea pastor, no importa que sea evangelista, no importa que sea profeta, no importa que sea misionera, no importa que tenga todos los dones del mundo, no importa que tenga la fe, que sea, bendito sea Dios. El que no vive la palabra es un hijo del diablo, dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que de Cristo, bendito sea Dios, no se recree en el pecado. El que de Cristo, bendito sea Dios, es santo. Mi alma bendice a Cristo. Mucha gente que han salido por el mundo engañando y siendo engañados, mis santos hermanos. Es tiempo de conocer quién es de Dios y quién no es de Dios. No te dejes engañar de apariencia, no te dejes engañar de manifestaciones de dones, porque cuando la bestia se manifieste, la Biblia establece que también a ella se le ha dado un poder engañoso para que con manifestaciones y señales, bendito sea Dios, y prodigios milagrosos, engañe a los hombres, aquellos que no creyeron a la verdad, para que crean a la mentira y se pierdan. Porque hay mucha gente en este tiempo que no está creyendo la palabra de Dios, que hace rato que, aleluya, la palabra de Dios le es aburrida a ellos, que hace rato, bendito sea Dios, apartaron sus oídos de la verdad, que hace rato andan en la mentira, que hace rato andan detrás de la fábula. Y esa gente en aquel día van a ser engañados por el diablo. Es más, bendito sea Dios, ya de antemano están siendo engañados. Bendito sea Dios. Pues
por cuanto no creyeron a la verdad, fueron engañados, fueron entregados a la tiniebla para ser seducidos por un espíritu engañoso. A veces me encuentro con personas que dicen ser hermanos también en la fe, bendito sea Dios por siempre, pero cuando me detengo a hablar con ellos, me doy cuenta que todavía no han conocido al Cristo de la gloria, al Cristo que los rescató, al Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios, porque justifican al hombre por la manifestación de los dones, mas no por las obras. Bendito sea Dios por siempre, mas no por los frutos que tienen que ser acorde a la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Cristo vino al mundo para que el hombre que es de Cristo no siga envuelto en su pecado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, bendito sea Dios por siempre, justa y piadosamente. El hombre de Dios tiene que andar en santidad, el hombre de Dios tiene que andar en obediencia a la palabra, el hombre de Dios tiene que andar en obediencia a su pastor, el hombre de Dios, bendito sea el Cordero de gloria, tiene que hacer la voluntad de Dios. El hombre de Dios, su manual en la escritura, la palabra del Señor, bendito sea Dios. El hombre de Dios vive conforme a la palabra y también habla conforme a la palabra. El hombre de Dios no se confabula con el pecado, porque el hombre de Dios sabe que el que practica el pecado tiene un papá que se llama el diablo. Que el Señor lo reprenda. Versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Juan. Si usted tiene Biblia, vaya conmigo a los versículos que estamos mencionando. Si es que acaso usted crea la Biblia. Porque hoy en día hay mucha gente que son cristianos a su expensa, amado. Son soldados a su propia manera. Ellos son sus propios líderes, sus propios pastores. Gente que se congregan en las redes sociales, que no van a la iglesia ni aunque lo maten, bendito sea Dios. Que han establecido su propia doctrina, que dicen que para ellos ser salvos no tienen que congregarse en una iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Hebreos 10:25? Que dice, no dejando de congregarnos, según muchos tienen por costumbre. Todo el que no se congrega, bendito sea Dios por siempre, está haciendo la voluntad del diablo, está en desobediencia. El que desobedece a la palabra está en pecado, bendito sea Dios. Y el que está en pecado, la Biblia dice que el que lo practica es un hijo del diablo. Hoy venimos a hablar de los que son hijos de Dios de verdad, no de los que andan disfrazados por ahí con una Biblia debajo de los sobacos, dándole grajo, dándole mal olor a la palabra de Dios, metida debajo de los sobacos, bendito sea Dios por siempre, sino de aquellos que son verdaderos hijos de Dios, que manifiestan que son hijos de Dios a través de la palabra, viviéndola, atesorándola. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Agarre un lapicero, un lápiz, un cuaderno y vaya anotando, y luego entonces nos vamos a mirar en esos textos bíblicos para hacernos un autoanálisis, a ver, aleluya, si estamos caminando como verdaderos hijos de Dios o estamos caminando como hijos del diablo. Bendito sea el Cordero de gloria. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Varón, ¿pero qué fue lo que usted le dio hoy? Y esa palabra tan fuerte. Yo no soy hijo del diablo, aunque usted es evangélico, digan lo que ustedes quieran decir. No, varón, no, varona. Aquí nadie quiere decir esto. Ojalá y yo poderle decir a usted que está en su pecado, que usted es hijo de Dios y que cuando usted se muera, usted se va a ir con Cristo, bendito sea Dios. Ojalá yo poderle decir a usted, bendito sea el Cordero de gloria, que cuando Cristo venga, usted es el primero que se va a ir con el Señor, bendito sea Dios. Pero la Biblia me enseña lo contrario. La Biblia me dice que el que practica el pecado es del diablo. Eso es que la Biblia me dice. La Biblia me dice que el que no acepta a Cristo no va a ser salvo, bendito sea Dios por siempre.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gente que dicen ser de Dios y no hacen justicia, y gente que dicen ser de Dios y no aman a su hermano, cuando ven que el que le hizo algo muere, se alegran en su corazón, se alegran de que fulano se murió, lo mataron. Bendito sea Dios, tú no eres hijo de Dios todavía. Tienes que arrepentirte si te alegra del mal de tu prójimo. Bendito sea Dios, hay maldad en tu corazón. El diablo está sentado en ese trono, gobernando tu vida. Bendito sea Dios. Tienes que arrepentirte, porque en esto se manifiestan. Es una manifestación, porque hay gente que son hijos del diablo y tienen escondida, bendito sea Dios, el diablo dentro, y quieren manifestar como que son hijos de Dios, pero es imposible. En esto se manifiestan los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Vaya escuchando, amigo. Usted que hace rato se quiere convertir y por causa de 2 o 3 que dicen ser hijos de Dios, pero que con sus hechos lo niegan, usted no se ha convertido. Te exhorto a hacerlo, ya que la salvación es individual, pero que procure, aleluya, seguir a Cristo el verdadero e ir a la iglesia donde se te predique la verdad, la palabra de Dios, la que es sin mancha, aunque sienta como que te está quemando, aunque sienta que la palabra te están confrontando. Ahí es donde tú tienes que congregarte, donde el líder de esa congregación no te pasa el paño tibio. Dios bendiga, Ángel María. El líder de esa congregación te dice: arrepiéntete, deja el pecado. Mira, eso a Dios no le agrada, bendito sea Dios. Tienes que ser imitador de Cristo. Ahí es donde tú tienes que congregarte, no donde te digan a ti que tú estando en adulterio te va a ir para el cielo. Mentira del diablo. Muchos pastores asalariados, muchos líderes asalariados, muchos profetas, aleluya, entre comillas, asalariados, gente que hace rato se desviaron, si es que algún día caminaron en la verdad, bendito sea Dios. Hace rato están desviados de la verdad, pero por su fruto tú lo vas a conocer. Para esto es necesario que conozca la palabra, que escudriñe los evangelios para que vea cuál era la vida de Jesús aquí en la tierra, porque ese es el legado que tenemos de Él, que tenemos que andar como Él anduvo. Bendito sea Dios. Santo es el Señor. Tenemos que andar como Él anduvo. Mi alma bendice a Cristo por siempre. No podemos pretender, aleluya, gloria al Señor por siempre, alabado sea el nombre de Jesús, de creer que somos hijos de Dios, haciendo lo que nos venga en gana. Mi alma bendice a Cristo. De pretender ser hijo de Dios viviendo una vida según los deseos carnales, es imposible, amado, aleluya, es imposible. Oiga lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 6, el que dice que, aleluya, que permanece en Él, o sea, en Jesús, debe de andar como Él anduvo. ¿Usted cree que es cualquier llamado que tenemos? No, amado. El llamado que tiene los que somos hijos de Dios es andar como Cristo anduvo, sin mancha, como Cristo anduvo sin pecado, como Cristo anduvo en amor. Bendito sea Dios por siempre. Y usted ve un par de gente hoy en día que andan en las redes matándose uno con otro, gente que no pasan al hermano,
hermano, gente que cuando ven que uno se murió, que otro se mató, agarran un like, bendito sea el Cordero de Gloria, para arremeter contra el que se murió, porque hace rato lo tenían cargado en su corazón. Esa gente nunca han conocido a Dios, esa gente no son de Dios, bendito sea Dios por siempre. Gente que claman para que, aleluya, Dios acabe con la vida del brujo, para que Dios acabe con la vida del maldiciente, para que Dios acabe con los pecadores. Gente que Dios les revela, bendito sea Dios, que viene muerte para una ciudad y se sientan como Jonás a esperar la muerte de esa ciudad, bendito sea Dios. Ese tipo de gente todavía no han conocido a Dios, Dios está en ellos. En una ocasión dice la Biblia que Jesús se aproximaba a Jerusalén, bendito sea el Cordero de Gloria, y mandó a sus discípulos para que entraran a una aldea, y dice que cuando entraba a aquella aldea no lo recibieron porque su aspecto era como de quien va a Jerusalén, y dice que los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron: mira, maestro, no nos quisieron recibir, ¿acaso quiere que hagamos como hizo Elías, que le mandó fuego del cielo, consumió a todos, bendito sea Dios? Y Jesús le dijo a ellos: vosotros sabéis de qué espíritu sois vosotros. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Dios bendiga a Jenny Castillo, gente que ciertamente tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero embotellado en su mente, como cuando estudiaban en las escuelas, que nos ponían los estudios para que explicáramos la tarea, bendito sea Dios. Y muchos que eran inteligentes, porque yo era brutísimo, amado, pero los inteligentes se grababan hasta 3 hojas y 2 hojas enteras, bendito sea Dios, y se lo embotellaban y así lo exponían, aleluya, la clase. Mi alma bendice a Cristo por siempre, pero no vive en la palabra. Si hay mucha gente que se sabe en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero la palabra está lejos de ellos. Hace rato que Cristo, aleluya, no está en ellos. Quien está reinando es el diablo. Todo aquel que desea la muerte a su prójimo es un homicida, bendito sea Dios. Ya lo mató en su mente delante de Dios. Es un asesino, bendito sea Dios. La Biblia dice que todo aquel que aborrece a su prójimo es homicida. Y hay mucho homicida en el pueblo aborreciendo al prójimo, mucho homicida en el pueblo hablando mentira, amado, que está escuchando. El que de Dios se conoce por los frutos del Espíritu, conforme a su vida, como vive aquí en la tierra, una vida apartada del pecado. Tú puedes tener los dones de tal manera, aleluya, y tú puedes de tal manera que traslade los montes al corazón del mal. Mi alma bendice a Cristo. Tú puedes dar tu cuerpo para ser quemado. Tú puedes compartir tu pan con los pobres, con los hambrientos, bendito sea Dios. Tú puedes compartir todos tus bienes. Mi alma bendice a Cristo por siempre. Pero si no tienes amor, bendito sea Dios por siempre, tú no eres nada. Mi alma bendice a Cristo, porque el mayor de todos los dones, el mayor de todos es el amor. Mi alma bendice a Cristo. El que no tenga el amor de Dios en su corazón no es de Dios. Por eso dice Juan capítulo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mi alma bendice a Cristo. Dirá ahora alguno: pero varón, usted mismo no es de Dios, porque usted está diciendo que los impíos somos del diablo. No, yo nunca he dicho que los impíos son hijos del diablo. La Biblia es que dice que los impíos que practican el pecado son del diablo. Yo simplemente estoy recitando lo que la Biblia dice, y esa Biblia es la palabra de Dios, del que entregó su vida por ti para salvarte. Mi alma bendice a Cristo, porque hay gente que piensan que amar al prójimo, bendito sea Dios, es no decirle la verdad, bendito sea el Cordero de Gloria. Por eso es que Salomón dice, aleluya, que fieles son las heridas del que ama,
mas inoportuno los besos del que aborrece. El que te ama te corrige, el que te ama te amonesta, el que te ama te dice apártate del pecado. Por eso es que hoy en día hay muchos pastores, aleluya, salarianos, que no son pastores, que no aman el rebaño, que no aman las ovejas, bendito sea Dios, que están, aleluya, bendito sea el Cordero de Gloria, hablando palabras infladas, palabras vanas, palabras huecas, filosofía hueca, amado, que está escuchando, engañando al pueblo. Mi alma bendice a Cristo, pero serán engañados aquellos que nunca fueron y son ovejas de Cristo. Ya estamos terminando. Los que verdaderamente son hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios. Si usted está escuchando y usted se dice ser hija o hijo de Dios y usted no está viviendo la palabra de Dios, te voy a decir como le dijo el Señor al profeta Jeremías cuando lo mandó a hablar al pueblo. Dijo: paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino de las sendas antiguas y andad por él. Detente, hermano, hermana que está escuchando. Analiza cuál es la senda de tus pies y devuélvete a tu mal camino. Tú, cristiano liberal, llamado liberal, bendito sea Dios por siempre, que la Biblia dice de ti que tú lo que eres un mundano, bendito sea el Cordero de Gloria. A ti te dice el Señor: paraos en los caminos y preguntad, indagad, investiga cuál sea el buen camino de las sendas antiguas y anda por él, bendito sea Dios. Porque Dios no ha cambiado. El que ha cambiado es el hombre. Iglesias que antes predicaban la sanidad, la santidad, no estoy hablando de apariencia simplemente. Gloria al Señor, la apariencia, aleluya, lo que llamamos apariencia es parte de la santidad. Porque yo estoy de acuerdo con vestir con pudor y modestia, porque la Biblia habla de esto. Y el hombre de Dios, aleluya, no anda desnudo. El hombre de Dios se viste con ropa. Cuando Jesús llegó a Gadara, según Marcos capítulo 5, el gadareno andaba desnudo por los montes, se golpeaba con piedra, bendito sea Dios, andaba dando voces. Su habitación era los sepulcros, mas cuando Jesús lo rescató y lo libertó, lo vistieron de ropa. Porque cuando Cristo llega a la vida del hombre, el hombre es imposible que siga andando desnudo. Todo el que anda desnudo todavía por ahí, aunque diga que es siervo de Dios, tiene un diablo dentro, bendito sea Dios. Varón, pero usted está hablando muy fuerte. Es la palabra de Dios que habla. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, estaban desnudos en el huerto y se cubrieron con delantales de hoja de higuera. Pero el Señor, ¿sabe qué hizo? Lo vistió con pieles de animal, tipología del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, para que seamos vestidos con una vestimenta santa cubriendo este cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. El hombre de Dios no anda desnudo. El hombre de Dios no anda, aleluya, enseñando su cuerpo, porque hace rato él murió para sí y vive para el Señor, por lo cual su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios bendiga a Kendry Cabrera. Mucha gente que dicen ser de Dios, e incluso hay gente, mis santos hermanos, que dicen ser de Dios, visten como deben de vestir con pudor y modestia, pero de repente van a la playa, van a un balneario, allí se bañan como le venga en gana, se bañan con los interiores. Mi alma bendice a Cristo, y no obstante que la gente lo ve en la playa, sino que luego suben las fotos a las redes sociales. Entonces, ¿para qué tú andas en la calle de que vestido en santidad y que
con pudor y modestia, si luego cuando va a la playa te desnuda y muestra tu cuerpo y sube esa foto a las redes sociales donde el mundo entero ve tu desnudez, bendito sea Dios, arrepiéntete, vuélvete a Dios, apártate de tu mal camino. El Señor te está llamando a vivir una vida en santidad, varón. Pero ¿qué es lo que usted está hablando, varón? Que tiene que ver el cuerpo se le va a comer un gusano. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribió y dijo que glorifiquemos a Dios con nuestros miembros. Tú no puedes agarrar tu miembro y hacer lo que quieras, a menos que no haya muerto, porque todo el que está vivo, conforme a los deseos carnal, hace lo que le da su gana. Y todo el que hace lo que le da su gana es un hijo del diablo. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios que lo dice. La desobediencia no es más que no obedecer a la palabra. Y mucha gente haciendo lo que le da su real gana. Pero el apóstol Pablo nos enseñó, según lo que le dice Pablo a los de Galacia en su capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito sea Dios por siempre. Por lo cual lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo del Hombre. Bendito sea Dios por siempre. Es necesario que lo que tú vives ahora en la carne lo vivas para Dios. Por eso Pablo dijo luego, aleluya. Pablo dijo: si muero, para el Señor muero, pero si vivo, del Señor soy. Bendito sea Dios. O sea que viva, o sea que muera, de Cristo somos. Si usted vive todavía, aleluya, viva para el Señor, no viva para usted. Que ya le baste a usted el tiempo pasado que vivió según su carne. Romanos capítulo 8, versículo 14, vamos a ver qué dice. Recordándole que estamos ministrando la palabra con el tema los verdaderos hijos de Dios. Hay muchos engañadores por ahí. Hay muchos engañadores rugiendo. Hay muchos engañadores, amados, que están rugiendo, que están profetizando, que están hablando palabras muy bonitas, pero no son de Dios. Son lobos rapaces. Son engañadores, no viven la palabra, viven según su tajo, según su chuleta, según su carne. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces usted ve, varón, pero que fulano es hijo de Dios, porque yo veo que él tiene muchos dones, él profetiza, habla en lengua, entonces él está siendo guiado por el Espíritu de Dios. No, mi hermano, te equivocaste hace rato. El Espíritu de Dios, Jesús lo dejó y dio la clave para qué lo dejó. Dice que él lo dejó para que nos guiara a toda verdad, que es la palabra de Dios, y a toda justicia. O sea que los que son guiados por el Espíritu de Dios viven conforme a la palabra de Dios y viven una vida en justicia, como la Biblia manda. Así como Jesús vivió aquí en la tierra. No se debe engañar. Vamos a ver qué nos dice también Romanos capítulo 8 verso 10. Gloria al Señor. Seguimos Romanos, ya estamos terminando. Romanos 8, 10. ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive. ¿A causa de qué? De la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, la carne está muerta
a causa del pecado. Ahora, hay que irnos a Gálatas capítulo 5, porque queremos saber cuáles son las obras de la carne. Porque dice que si Cristo mora en nosotros, la carne está muerta a causa del pecado. O sea que cuando Cristo mora en la vida del hombre, el hombre no vive según su deseo carnal, sino que la carne, así como Pablo dice en Gálatas 2:20, la carne está crucificada con Cristo, y en cuanto a los deseos de la carne está muerta y vive el espíritu para Dios, sujetando la carne a la voluntad de Dios por medio al espíritu de Cristo que mora en nosotros. Romanos 8, verso 10. Gloria al Señor. Aleluya. Dice entonces Gálatas 5, versículo 19 en adelante. Nos dice Gálatas, el apóstol Pablo de Gálatas. Gloria al Señor por siempre. Ahí vamos a ver la obras de la carne. Usted que está escuchando, hermano, Dios bendiga hoy a Salvador. Usted que está escuchando, estamos ministrando con el tema, aleluya, los verdaderos hijos de Dios. Si usted ve que la palabra lo confronta hoy, devuélvase su mal camino y póngase donde Dios quiere que usted esté, para que sea verdadero hijo de Dios. Porque en lo contrario, no somos hijos de Dios, y al no ser hijos de Dios, dice la Biblia que somos hijos del diablo. Que el Señor nos reprenda. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, primeramente. Todos los que practican estas cosas no son hijos de Dios. No son hijos de Dios porque viven según la carne, y Cristo no mora en ellos. Dice claro que si el Cristo mora en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces vamos a ver ahora las obras de la carne cuando el cuerpo está vivo, según su deseo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Vaya notando ahí, obra de la carne, que los que la practican, Cristo no mora en ellos. Mucha gente por ahí que está en adulterio, pastor, evangelista, ministro, siervo de Dios, que está en adulterio, que la Biblia dice que el matrimonio y hasta que la muerte los separa, y ellos por cualquier causa se divorciaron y se casan con otra o con otro. La muerte es lo que rompe el vínculo del matrimonio. Varón, pero ¿dónde usted dice que la Biblia dice eso? Romanos capítulo 7 y 1 Corintios capítulo 7 la encuentra. En Romanos 7 dice el apóstol Pablo a los romanos: si la mujer casada en vida del varón se uniera a otro hombre, será llamada adúltera, porque la mujer casada, aleluya, está ligada a su marido por la ley mientras ésta vive. Y en 1 Corintios capítulo 7 verso 10, el apóstol Pablo dice: esto digo no yo, sino el Señor, que la mujer casada no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar. Eso dice la Biblia. Si usted, por cualquier situación que le haya pasado, se separó de su compañero con el cual usted contrajo matrimonio, la Biblia dice que te quedes sin casar o te reconcilies con esa persona. Entonces todos los que llevan más de un matrimonio son adúlteros. Cristo no mora en ellos. Aunque rujan, se sepan la Biblia de cabo a rabo, como dice, o de Génesis a Apocalipsis, que no se vista, que no entra al reino del cielo. Está haciendo obra de la carne, la cual el diablo gobierna a tales personas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
Usted sabe lo que es fornicación, ¿verdad? Toda persona que vive en un vínculo sin casarse con alguien está en fornicación. Si Cristo llega y te encuentra en esa condición, te llevó el diablo. Si la muerte te sorprende en esa condición, te llevó quien no te trajo. Bendito sea Dios. No importa que tenga 20 años en el evangelio, porque hay pastores que te van a decir, como muchos le dicen a sus miembros: no te divorcies, no te separes, no dejes ese hombre, sigue orando, no dejes esa mujer, sigue orando. Y la mujer encacatá que no le quiere dar matrimonio, el hombre encacatado que no le quiere dar matrimonio. Bendito sea Dios. Y el pastor te dice: no la suelte, no la deje. Bendito sea Dios. Pero tampoco te bautiza, porque sabe que tú estás en pecado. Él sabe que si te muere en esa condición, te va a llevar el que no te trajo. Entonces toma tu decisión. Si tu pareja no se quiere casar contigo, es un obstáculo a tu salvación. Tienes que tomar una decisión. O lo deja o te casa. Si no te queda el casamiento, déjalo por Cristo. Varón, pero no, es que tengo 3 hijos con ellos. ¿Usted qué sabe? Tu salvación está en juego. De ti depende, a lo que tú quieras. Pero mientras tanto, está ahí en el espejo de las tinieblas, donde gobierna el diablo, donde gobierna Satanás, donde Satanás tiene legalidad sobre tu vida, donde Satanás dice: si se muere, me la llevo para el infierno, bendito sea Dios. Donde el diablo dice: si se muere en esa condición, me pertenece. Que el Señor lo reprenda. Fornicación, inmundicia. Esa gente que le gusta su inmundicia, que se envuelve en esa inmundicia del diablo, que son amantes de las cosas del mundo también, son unos inmundos, son unos mundanos. Mi alma bendice a Cristo por siempre. Por eso es que le digo, la Biblia no le llama liberal a nadie, aquellos que quieren hacer lo que le venga en gana. La Biblia se dice de ellos que quieren convertir el evangelio en libertinaje, bendito sea Dios, haciendo lo que quiera, pero son mundanos. Eso es lo que son todo aquel que se hace amigo del mundo. Santiago 4:4 dice que se constituye en enemigo de Dios. Lascivia. Esa gente lasciviosa. Lascivioso, que de que venga una mujer viven con ella, un hombre viven con él, un espíritu lo gobierna. Idolatría. Tú que dices que, yo soy católico, me voy con el Señor si Cristo viene ahora mismo. Porque la primera iglesia era católica. Y tienes tu virgencita ahí enganchada en un cuadro. Tienes tu llamado San Miguel por ahí, donde le prendes tus velones. Tu llamado San Gregorio y todos esos diablos que tú tienes. Invoca a los espíritus y toca campanas del diablo. La Biblia dice que esto se llama idolatría, bendito sea Dios. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Idolatría, hechicería. Esa gente que le gusta su hechicería, que no comen sino con una hechicería. Hombre que dice: me voy a levantar a fulana, le voy a mandar una brujería atrás para levantármela, déjame visitar al brujo, para que le mande una hechicería. Usted es un hijo del diablo, tiene que arrepentirse, tiene que volverse a Dios. Cristo vino para deshacer todas estas obras del diablo. Gloria al Señor por siempre. Enemistades. Cristiano, enemigo del prójimo, enemigo del vecino, enemigo de los padres, enemigo de la madre, enemigo de los hermanos. Bendito sea Dios por cualquier cosa. A veces hasta por tierra, por herencia. Bendito sea el Cordero de Gloria. Vecina, enemiga una con otra, de que por la basura. Esos son obras de las tinieblas, obras de la carne. Si te mueren en esa condición, no importa los años que hayas tenido en el evangelio, te va a llevar el diablo, que el Señor lo reprenda. Déjame avanzar un poquito. Borracheras.
Esa gente que dice que eso no es nada, bebé. Las borracheras están ahí en la sobra de la carne. Borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es imposible. Es imposible heredar el reino de Dios viviendo según tu carne. Porque los que son de Cristo son guiados por el Espíritu de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Y el último verso para concluir, o el anteúltimo, el verso 24 de este mismo pasaje bíblico de Gálatas. Usted sabe por qué estos mensajes no se llenan, no se abarrotan con gente. Porque la gente no quiere escuchar la palabra que lo confronte. Por eso es que la Biblia establece que más serán los perdidos que los salvados. Porque a la gente le gusta su diablo, su demonio. A la gente le gusta su pecado. A la gente le gusta su carne. A la gente no le gusta agradar a Dios. Le gusta su diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. La gente le gusta su vida carnal y diabólica. Rechazan a Cristo por esto. Y muchos que lo profesan con su boca lo rechazan con los hechos. Rechazan la palabra de Dios. Mi alma bendice a Cristo. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No todo el mundo de Cristo. Solamente aquellos que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primer paso, amigo que me está escuchando, para ser verdadero siervo de Dios. Primero tienes que reconocer tu pecado. Luego, venir a Cristo y aceptarle como tu único y suficiente Salvador personal. Y luego de haberlo aceptado, seguir sus pisadas, viviendo la palabra de Dios, imitando a Cristo, procurando ser como Dios. ¿Qué, varón? ¿Procurando ser qué? Como Dios. Nadie puede ser como Dios, varón. Pues mire, la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque los que son hijos de Dios tienen un ADN de Dios. Son lavados con la sangre de Cristo. No son engendrados de sangre y de carne, sino de agua y del Espíritu. Estos son hijos de Dios. Viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, para usted poder ser hijo de Dios, tiene que seguir las pisadas de Jesús, manifestando la vida de Cristo en usted, no viviendo usted, sino Cristo en usted. De lo contrario, no lo digo yo, sino la palabra de Dios, usted perderá su tiempo. Y cuando usted parta de esta tierra, o Cristo venga, te estará esperando los demonios para arrebatar tu alma y llevarla a aquel lugar que dice la Biblia que fue llevado aquel rico que hacía banquete con esplendidez, pero no vivía la palabra. Porque lo que te salva es vivir la palabra. Lo que te hace ser santo es vivir la palabra. Lo que te limpia de tus pecados es vivir la palabra. Juan capítulo 17, verso 17, Jesús dijo: santifícalo en tu verdad, Padre, tu palabra es verdad. Juan capítulo 15, verso 3, Jesús dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es la palabra. Entonces, cuando la palabra llega a tu vida, es necesario que la ponga en práctica para que sea verdaderamente libre por la palabra de Dios, la que rompe las cadenas, la que liberta, la que transforma.
Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Es necesario confesar a Cristo con tu boca y es necesario creerlo en tu corazón, pero no de labios, como muchos dicen: Cristo está en mi corazón, mas no quieren recibirlo porque no quieren compromiso con la palabra. Anoche me decía un hombre: Cristo está en mi corazón, yo tengo a Cristo en mi corazón y todos somos cristianos. Y yo le decía: te equivocas, varón, todos no somos cristianos y Cristo no puede estar en tu corazón sin tú antes haberlo aceptado. Juan capítulo 1 versículo 11 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Acepta a Cristo. Hasta que tú no aceptes a Cristo, mire, usted puede ser millonario. Usted puede considerarse en la sociedad el hombre más bueno del mundo. Usted puede tener el intelecto que sea, ser más profesional que quien sea, tener todos los bienes del mundo. Y usted, o ser el más pobre, más miserable que cualquier otro. Y eso no lo va a salvar. Lo que te garantiza la salvación es aceptar a Cristo como tu único suficiente salvador personal y vivir la vida conforme a su palabra, diferente a como vivía antes, diferente a tu vida de pecado. Porque segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice a los Corintios, capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo es que tú estás en Cristo y todavía tú sigues siendo el mismo diablo, el mismo pecador, el mismo mentiroso, el mismo lascivioso, el mismo fornicario, el mismo adúltero? No está en Cristo. El que está en Cristo no practica el pecado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, desde adentro hacia afuera. Por eso fue que Jesús dijo que no se ha de echar el vino nuevo en odre viejo, ni el vino viejo en odre nuevo, sino que el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. ¿Cómo tú piensas que el Espíritu Santo, que representa el vino, va a ser, aleluya, echado dentro de ese odre que es tu cuerpo, para que, aleluya, habite ahí? Es imposible, porque el vino nuevo hace que el odre viejo se rompa. Entonces, para el vino nuevo poder reposar sobre tu vida, tú tienes que ser una nueva vasija. Mi alma bendice a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios y su misericordia sea contigo. Los verdaderos hijos de Dios. No te dejes engañar del diablo. No te dejes engañar de gente con apariencia. Mira bien, aleluya, cuáles son los frutos de tal persona. Bendito sea Dios. El hombre de Dios vive en santidad, pero también vive en santidad. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte esta palabra si así gusta hacerlo, en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios y su misericordia te cubran hoy, mañana y siempre. Dios bendiga cada vida que ha escuchado la palabra. Si hay alguien que en este día quiere pasar de muerte a vida, si hay alguien que en este día quiere pasar de dueño a ser dueño de Cristo, ahora es el momento. Porque mucha gente dice que aman a Dios, pero cuando le ofrecemos a Cristo, ahí se paran las aguas y demuestran que aman más a su diablo y su demonio y su pecado que a Dios. Es lamentable decirlo, pero es la realidad. Si quieres a Cristo donde tú estás, repite conmigo esta oración. Di conmigo: levanta tu mano derecha ahora
o tus dos manos, que no te avergüence hacerlo. Y di conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador o pecadora. Te pido que me perdones, que borre mis pecados, que borre mis rebeliones, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Renuncio a todo pacto satánico, a toda maldición hereditaria. En el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y sea sellado con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser guiado por tu Santo Espíritu y a ser verdaderos hijos de Dios, viviendo tu palabra como tú mandas, sin relación con el pecado, porque ya no somos esclavos del temor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios, con tu palabra. Mira las vidas que escucharon tu palabra, Dios, bendícele de una manera especial. Mira los que soportaron oírla, Dios de gloria. Yo sé que muchos, Dios mío, se van cuando las palabras son fuertes, porque ellos no son tuyos, Dios. Los que son ovejas tuyas resisten y oyen la palabra. Los que son ovejas tuyas dicen tu palabra, que oyen tu voz y te siguen. Mas los que no son ovejas tuyas, Dios, desechan la palabra y avanzan por su mal camino, porque quien los pastorea es el diablo, son los demonios. Mi alma te adora, Jesús. Mas que Cristo Jesús es su pastor, vive la palabra, la recibe en el nombre de Jesús. Bendice cada vida que ha recibido tu palabra. Sálvale, rompe cadena, quebranta los yugos del diablo. Lo que está luchando, Dios, en contra del pecado. Glorifícate, dale fuerza para avanzar, dale fuerza para seguir. Ayúdanos, Señor, a vencer toda tentación. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. En el nombre de Jesús. Amén.